זה קטן עלינו. Y ahora sí, קפה במרפסת. música que nos proveyó el el profesor Natalio Steiner, que da gusto escuchar. Muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo desde qué rinconcito del planeta nos están viendo, nos están acompañando en el día de hoy. También saludamos a todos los que nos acompañan desde Facebook, que veo que también se van sumando cada vez más. Y bienvenidos también al primer encuentro del 2021, del 2021, del periódico Comunidades Plus. A veces las casualidades acompañan, y charlando un poco con Natalio en la previa, decíamos que la charla viene en un momento justo, con todos los sucesos que están transcurriendo y que estamos viviendo en este último tiempo. Y la verdad es que para el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Gustavo Peretnik, a quien aprovecho en este momento para agradecerle y mucho su predisposición, sobre todo desde el minuto cero, para poder armar este encuentro que estamos presenciando en este momento y que lo hemos titulado como Los desafíos de Israel para el 2021, para el 2021. Por si todavía no lo conocen, porque Gustavo es una persona que no debe tener trayectoria, que recién comienza en todo esto, Gustavo Peretnik es escritor, filósofo, educador y autor de más de 12 libros, entre ellos 2 sobre el caso Nisman, e hizo Aliá, según me dijeron, hace unos 30 años. Gustavo, qué gusto tenerte hoy acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Ilan y gracias Natalio por organizar este encuentro. Ya veo algunas caras conocidas, así que hola a todos y espero que la pasemos bien. Desde ya que sí, no sos el único que está contento de ver un par de caras conocidas. La veo a María Cherro Dazar, la veo a Graciela Teva del CIDICSEF, y veo también un montón de caras, amigos de la familia que están presentes. Así que está Benny Schneider, que ex director de la OSA. Benny Schneider también está. Tenemos mucha gente a la que vamos a ir saludando a lo largo de todo el encuentro. Y antes de empezar, me gustaría hacer 2 preguntas. Una que va para el público en general y otra que va para Gustavo. La primera que va para el público es, ¿desde dónde nos están mirando? Me gustaría que me escriban y que me digan desde dónde nos están mirando en el día de hoy. Y por el otro lado, para empezar ya con la charla, querido Gustavo, quería preguntarte, si podemos tener una idea desde dónde estamos partiendo, cuál es el balance del año 2020 que acaba de finalizar, para poder entender qué es lo que se viene en el año 2021. Después de ahí podés arrancar todo tu speech. Bueno, ya es parte de mi speech entonces esta respuesta. El año 2020 es casi sinónimo del Conavid, y en todo caso habría que distinguir cómo era el mundo, no sé si lo recuerdan, antes de la pandemia y cuál es la situación actual. No es realista empezar evocando cómo era la situación de Israel y la situación del mundo antes de la pandemia, pero reconforta un poco, digamos, satisfacer nuestra nostalgia de aquellos buenos tiempos en donde, por ejemplo, no habríamos tenido esta reunión porque nos hubiéramos visto cara a cara. Les diría que el comienzo del 2020 era la mejor época de Israel en su historia, pero sin ninguna duda, comparada con cualquier otra situación. Una economía pujante, donde no paraban las inversiones, había que hacer, digamos, todo tipo de malabarismo para dosificarla, por supuesto que casi sin inflación ni desempleo, eso hace de muchos años. Una situación de relaciones exteriores impecable, Israel con relaciones con casi 170 países, muchos de ellos países árabes, una situación de seguridad que nunca había existido. Israel básicamente había vencido al terrorismo. Y entiendo que sigue habiendo un poco de terrorismo, pero en comparación con eran años previos, es absolutamente admirable hacia donde habíamos llegado.
Y junto con eso, logros en ciencias y récords en deportes, y una situación realmente de una vitalidad asombrosa, un país que está por llegar a tener 10 millones de habitantes. Si esto nos lo hubieran dicho hace 20 años, ya nos habría sorprendido mucho. Y por primera vez en la historia, la mayor parte del pueblo judío residente en Sion, primera vez desde hace 2000 años. Así que, en resumen, hasta febrero del 2020, Israel pasaba por su mejor momento en la historia. Ahora, ¿qué pasó a partir de la pandemia? Más o menos todos lo conocen, pero diría que aún en ese aspecto, Israel zafó muy bien. No solamente ahora por el récord que tenemos en velocidad de la vacunación, sino por un manejo muy responsable de la pandemia en su conjunto. No la pudimos vencer, eso está claro, porque es una situación novedosa y toda receta para tratar de confrontarla también era novedosa y era una cuestión de prueba y error. Pero aquí la prueba y error se hacía con mucha seriedad y les diría que aún en ese terreno Israel probó ser un país de mucha fortaleza. Esto responde a tu pregunta de cómo veníamos. Ahora es un buen lanzamiento para ver qué nos puede pasar de aquí en adelante. Si podríamos saltear un poquito el tema del coronavirus, me gustaría preguntarte, Gustavo, electoralmente, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Electoralmente. Electoralmente, este es otro año más de elecciones en Israel. Bueno, pero es una pregunta un poco amplia. Es decir, a mí me encanta dialogar con vos. Pregunto, vamos digamos, dosificar los temas en base a preguntas idas y vueltas, me parece muy bien. En ese caso, digamos, respondo a ese formato. Electoralmente, el 23 de marzo Israel va a tener nuevamente elecciones después de que en 3 intentos no consiguió formar un gobierno estable. Hay para ello varias explicaciones. Una es que el sistema en Israel genera una situación de cierta inestabilidad, porque es demasiado representativo. Y entonces cualquier grupo pequeño, aún ahora en que se ha aumentado el porcentaje mínimo que uno debe tener para entrar a la Knesset, igualmente es demasiado fácil formar un partido político y presentarse a elecciones. Por supuesto que la abrumadora mayoría de las listas, digamos, se presentan en general 30, 35 listas y entran a la Knesset 6 o 7. Pero aún así, estas 6 o 7 tienen que ponerse de acuerdo para formar un gobierno, porque nunca hubo un caso en donde alguien llegue al 51% de los votos. Nadie tiene 61 parlamentarios como para formar un gobierno. Y aquí es donde el sistema empieza a fallar. Tiene desventajas este sistema estrictamente parlamentarista. El sistema presidencialista tiene como ventaja una estabilidad reconocida, porque una vez que el presidente es elegido, durante 4 años sigue y no está todo el tiempo con una posibilidad de que lo derroque una mayoría parlamentaria porque algún grupo de los que lo sostuvieron originalmente se arrepintió. Bueno, esa es una desventaja. Se intentó corregir algunas veces. Hubo un momento en donde las elecciones eran personales y daban lugar a un primer ministro que siguiera todo el tiempo. Hasta ahora no ha encontrado Israel el sistema ideal. Diría que no existe ningún país del mundo que lo ha encontrado. Pero eso genera una inestabilidad que ahora se agravó por varios factores que influyen en la vida política de Israel. No sé, Ilan, pregunto, ¿querés que me extienda ya sobre este tema? Porque podría ya hablar un largo rato sobre Acá damos libertad absoluta. Claro, la pregunta, entiendo eso y te lo agradezco. Mi pregunta más es el orden de los temas. Si empiezo ya a extenderme sobre el tema de las elecciones, es priorizar demasiado elecciones por sobre otros temas. No me molesta, pero ¿te parece que así lo hagamos o espero más preguntas para empezar por otros temas? Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, Ilan, Hola, ¿qué tal? Natalia. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenido, Gustavo, y cada vez que hablamos sos abuelo, así que te felicitamos porque has sido abuelo nuevamente. 12ª vez, ya tenés 12 nietos.
como decíamos, las 12 tribus de Gustavo Peretti, que hace un rato decíamos. Así que muy bienvenidos al pueblo de Israel. Gracias. Yo creo que más bien, quizá Gustavo, podemos hacer un ping-pong porque conocemos claramente tu profundidad y capacidad de análisis y podrías llegar a niveles insondables analizando cada partido político o cada fisura que se presenta en la propia sociedad israelí. Pero yo quisiera realmente preguntarte específicamente, y quizá después se vuelva al tema de las elecciones, como Ilan menciona, le vamos a dar a la gente la posibilidad abiertamente de preguntar también. ¿Cómo ves naturalmente este resultado electoral en Estados Unidos, esta salida de Trump del poder? ¿Esto implica un retroceso abierto en la posición de las relaciones entre Israel y Estados Unidos? ¿Un beneficio claro para Irán? Nos gustaría, apelando a tu capacidad de síntesis, si pudieras ponernos en foco sobre ese tema. Con mucho gusto. La situación inmejorable que les describí hace un rato acerca de cómo estaba Israel antes de la pandemia se debe en buena medida a la amistad con los Estados Unidos. Sobre todo porque se produjo con el 45º presidente norteamericano básicamente un milagro. Y quiero ser, aunque quiero ser moderado, yo muchas veces decía, no solamente que el presidente Trump es el mejor amigo del Estado de Israel, que ha tenido el Estado de Israel, sino que es el mejor amigo que jamás habrá. Porque lo que hizo Trump, no solamente en los detalles fue sumamente beneficioso para Israel. Los detalles, imagínense a qué detalles me refiero. Uno, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre las colinas del Golán, el reconocimiento de la legalidad de todas las poblaciones judías en Judea y Samaria, la retirada de Trump del acuerdo nuclear con Irán, que es todavía un peligro existencial para Israel. Todos estos son los detalles, entre comillas, que muestran a las claras esta amistad que encandila y que se manifestó en los últimos años. Pero lo fundamental es el bosque y no los árboles que acabo de mencionar. Y el bosque es que Trump, en la misma línea que Benjamin Netanyahu, entiende que la paz se logra por medio de la victoria y no por medio de las cesiones a los grupos terroristas que pululan por doquier. Si me permiten hacer una comparación de lo que era el mundo pre-Trump y el mundo actual, mucha gente lo olvidó, pero hasta que Trump asumió el poder, el mundo estaba estaba siendo víctima del ISIS. Había actos terroristas permanentes a nivel mundial. Ni que hablar que Israel también vivía en un permanente acoso de los grupos más radicales. Hoy el mundo no es que está sin guerras, pero se aplacaron las guerras mucho en comparación a lo anterior. Es altamente paradójico, casi diría tragicómico, que quien recibiera el premio Nobel de la Paz fuera Obama y no Trump, porque el único que trajo paz real fue Trump. Obama todo lo que trajo fue discursos en donde hablaba bien de la paz, pero nunca nos enteramos previamente que para ganar un premio Nobel hace falta elogiar a la paz y no acercarla. El caso es que la izquierda en general tiende a ser idealista, y lo digo en el sentido negativo de la palabra, trae un ideal y quiere imponerlo a la realidad. Y cuando ese ideal impuesto a la realidad rebota, se enojan con la realidad y no con el ideal que trajeron. Entonces ellos dicen, yo quiero paz, y la paz se hace abrazándonos y diciéndoles a todos cuánto los queremos, etc. Eso no solamente no trae paz, sino que trae más guerra. Se ha demostrado a nivel mundial con los acuerdos de Múnich y a nivel israelí con los acuerdos de Oslo, que son casi un calco, en un micro ejemplo de lo que el pacifismo genera de una manera devastadora, y es guerra. Por lo tanto, cuando entraron en sintonía los gobiernos israelí y norteamericano en cuanto a cómo se llega a la paz, el camino fue fantástico. Los demás, por eso los planteo como detalles, porque hoy
las cosas pueden revertirse en los próximos meses, pero hoy la cuestión palestina ha quedado relegada a un décimo plano en la conciencia mundial. ¿Recuerdan ustedes cómo era antes? Que no había día sin que nos acusaran y nos acosaran y nos deslegitimaran por la ocupación y el apartheid y el schmapartheid y todos los insultos posibles frente a la causa palestina. Y diferencio, cuando yo hablo muy en contra de la causa palestina, no quiere decir hablar en contra del pueblo palestino, todo lo contrario. La causa palestina fue lo que ahogó al pueblo palestino durante estas décadas y lo sumió en aventuras suicidas para tratar de destruir Israel. Y la única manera de hacer que estas aventuras suicidas terminaran es que ellos se convenzan hasta la médula de que no van a poder lograrlo. Y no se convencen si hay un gobierno norteamericano que los alienta permanentemente. Cuando esto cambió, ahí empezaron lentamente a entrar en razones. Lamentablemente las cosas, como sugirió Natalio en su pregunta, pueden empezar a revertirse, pero no va a ser tan fácil. Es decir, hay algunos aspectos, el gobierno de Biden ya dijo que quería terminar con esta America First, esta priorización de los intereses norteamericanos en el mundo, que quería terminar con las restricciones inmigratorias, con el abandono de la política climática, con el volver al Acuerdo de París en ese sentido. Todo esto seguramente lo van a revertir, pero revertir los años de logro de Medio Oriente en estos años no va a ser tan fácil, porque uno puede discutir un poco con el éxito, pero no puede agarrarse a las patadas con el éxito. Las cosas están demostradas, que estamos avanzando hacia la paz a niveles, a velocidades que antes no eran ni siquiera previstas, y por lo tanto desactivar el proceso de paz real que está teniendo lugar ahora es casi demencial. Diría así, si fuera Obama el presidente, estaría mucho más asustado. En el caso de Biden, no es un representante de la transformación radical que ha vivido el Partido Demócrata en los últimos años. Él más bien representa la línea más moderada. Y no cabe duda de que él, en su corazón, es un amigo de Israel. Lo fue toda la vida. Biden no es un recién llegado. Ahora, esto no quiere decir, y aquí viene el punto fundamental, que las fuerzas más progresistas, en el sentido negativo de la palabra, los progres, que se están haciendo cargo del Partido Demócrata lentamente, no lleguen a apoderarse de la línea norteamericana también en Medio Oriente. Yo creo que es muy difícil que esto ocurra, pero si ocurriera, tengan en cuenta entonces lo que les dije antes de la izquierda. Ellos vienen con una idea. La idea es, para hacer paz hay que lograr tratar como si fuera una fórmula matemática, y después la aplican a la realidad. Por supuesto que va a rebotar en la realidad, pero ellos nunca retroceden. Una de las más importantes líderes del Black Lives Matter, el movimiento profundamente antijudío de las vidas negras, no sé cómo traducir black, la vida de los negros importan, se llama Alicia Garza, con Z. Pueden buscarla, acaba de publicar un libro que se llama The Purpose of Power, el propósito del poder, y en él, si uno lee los párrafos referidos al Partido Demócrata, te asusta, porque ella dice, nuestro movimiento es el motor del partido, nosotros somos el partido, nosotros vamos a dictar la línea. Yo no creo que esto se dé, pero tengamos en cuenta que es una posibilidad. En ese caso, Israel va a tener que tomar medidas del mismo tipo que tomó con Obama. Y ya insisto, el gobierno de Obama fue un gobierno hostil a Israel. Yo siempre, uno de los motivos por los cuales admiro profundamente al primer ministro de Israel, Netanyahu, es cómo sobrevivió a 8 años de Obama. Porque vivir con 4 años de Trump realmente es muy fácil. Pero los 8 años de Obama fueron una presión constante contra Israel, y también zafamos.
Bueno, esto es básicamente con respecto al nuevo gobierno. Tengo varias cosas más para decir, pero me gustaría escuchar algunas intervenciones adicionales. Como ustedes prefieran, si quieren que... Dale. Dale, ¿cuál? Vemos acá quién tiene ganas de hacer alguna pregunta. Le pregunto a quienes están asistiendo a este evento, que tienen la cámara prendida, si tienen ganas de levantar la mano. Hago bien como si fuera un moré de Yule, ¿viste? A ver quién levanta la mano y ahí le podemos dar la palabra. ¿Algunos de los que están aquí presentes tienen ganas de hacer alguna pregunta? Vamos a hacer así, Ilan. Yo puedo hablar y cuando alguien quiera hacer una pregunta me interrumpís, no hay problema. Bueno, dale. Ustedes prefieran, díganme eso. Ahí lo veo a Víctor Sachtenberg, que quiere hacer una pregunta. Bueno, adelante, Víctor, ¿cómo estás? Víctor, le pedimos que active su micrófono, así te puede hacer la pregunta. A ver. Víctor. Vamos de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Hola. Gustavo. Con gusto estoy escuchándote y me gustaría, si es posible, que hables un poco sobre la estructura de la campaña electoral que se viene, con la última noticia de que hay varios, entre ellos Benny Begin, que ya entró a conformar el equipo con la Nueva Esperanza. Sobre ese tema, muy interesante. Muy bien, voy entonces a las elecciones en Israel. Estamos yendo muy rápido, pero bueno, no me molesta. ¿Qué quiero decir por muy rápido? Como el tema era los desafíos del 2021, yo también me imaginaba que podía haber en la audiencia alguien que sea un novato con respecto a Israel y a él habría que plantearle más datos generales. Veo que nos estamos encaminando hacia los no novatos. Entonces, me voy a referir a las elecciones en Israel. Para eso tengo que darles un escenario general que hago muy pocas veces porque a mí no me gusta criticar nada de Israel cuando estoy afuera de Israel. Pero ahora, gracias al Zoom, puedo decir, no, pero yo estoy en Israel, ustedes hagan lo que quieran. Entonces voy a ser mucho más sincero. La izquierda israelí está absolutamente vacía de contenidos. El socialismo está en retirada en el mundo, el pacifismo mostró ser un espejismo. Queda claro que la paz no va a alcanzarse porque nosotros entreguemos territorios, sino porque nosotros seamos fuertes. Y esto, digamos, solamente los obtusos no lo entienden o no lo perciben. La mayor parte de los israelíes lo entienden claramente. Lo que genera una situación de inutilidad ideológica para la izquierda israelí. Entonces, dado que no pueden retomar el poder por vía electoral, y esto les está ocurriendo hace mucho tiempo, han optado por otras vías. Me voy a referir a la más grave después, no ahora. La más grave es la judicial. Han generado un clima tal que incluso el poder judicial se pone del lado de ellos como si fuera un instrumento de la izquierda israelí para acosar y cercar al primer ministro con acusaciones que básicamente lo acusan de respirar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es importante decirlo ya y después paso a las elecciones. Ustedes saben que la acusación contra Netanyahu en el juicio que tiene en estos momentos, llevándose a cabo contra él desde hace varios años, es básicamente acusarlo de algo que hacen todos los políticos en el planeta Tierra sin ninguna excepción, que es tratar de conseguir que la prensa hable bien de ellos. Para Netanyahu no solamente trató, sino que nunca lo consiguió, porque la prensa israelí es sumamente anti-Netanyahu, salvo excepciones. Lo que hizo la Procuraduría de la Nación para poder acusar a Netanyahu es llamar a ese intento de conseguir una buena repercusión en la prensa soborno. No existe un solo caso en los 250 años de democracia en el mundo en donde haya habido algo así, que se acuse de soborno a alguien por tratar de conseguir que en la prensa hablen bien de él. Por eso la gente no cree en este juicio. Pero esto
genera un clima en contra de Bibi, de Netanyahu, porque lo plantea una y otra vez como si fuera el gran corrupto. Aquí no hay ninguna corrupción. Digamos, todo lo que puede decirse de él es exactamente lo mismo que hacen todos los políticos sin ninguna excepción. Pero es a él al único que acusan de este delito. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que dijo Víctor y preguntaba de un partido político que acaba de crearse? En las últimas elecciones, esta izquierda que ya no sabe qué hacer para recomponer el poder, porque con sus viejos mensajes no logra votos, ustedes saben que el Partido Laborista Israelí no llega al mínimo para tener un solo parlamentario en las próximas elecciones. Es increíble la situación a la que ha llegado. El partido está deshecho, no hay forma de entrar en el Parlamento, salvo que se una con 5 partidos más, que es lo que van a terminar haciendo. Entonces, una patente que consiguieron en las últimas elecciones es, bueno, en vez de derrocar al gobierno de Netanyahu con un mensaje de izquierda, derroquémoslo diciendo que somos de centro derecha y entonces la gente no va a tener más, no va a sentirse retraída de votarnos. Vamos a ser los mismos, vamos a plantear más o menos lo que planteaba la vieja izquierda, pero no lo vamos a decir, vamos a plantearlo como si nosotros fuéramos una renovación, o como que si no importara, no se trata ahora de izquierda o de derecha, ya no hay más ideología, todo lo que hay que hacer es un país lindo, próspero, donde toda la gente sea feliz. Eso llevó a Gantz, que es el actual viceprimer ministro y ministro de Defensa, a casi empatar a Netanyahu en estas elecciones, en las últimas. No tengo que decirles que el mensaje finalmente se desvanece porque es falso, y hoy en día Gantz también está ahí peleando pasar el mínimo indispensable para entrar a la Knesset. Como máximo las encuestas le dan que va a tener 4 o 5 diputados, nada más. En estas elecciones que vienen, y aquí viene la respuesta, Víctor, han encontrado otro modo. Bueno, no es que vamos a decir que somos de derecha y en realidad no lo somos, sino que ahora vamos a traer gente que realmente provenga de la derecha israelí, porque nuestro objetivo es derrocarlo a Netanyahu. Si derrocamos a Netanyahu, el poder que en estos momentos tiene una visión ideológica de economía de mercado, de fortaleza militar, de llegar a la paz por medio de esa fortaleza, de Jerusalén indivisa, y lo que decíamos antes, de la causa palestina planteada en su justa dimensión, todo eso se derrumbará con él. Porque lo que queremos nosotros es derrocar a aquel que es tan popular, que ha llevado a 20 años este gobierno de centro derecha en Israel. Entonces lo han conseguido. Han formado un partido que se llama La Nueva Esperanza, con caras que provienen del Likud, del Partido Conservador en Israel. Esto también merece una reflexión. Y es que ya no hay más discusión entre la izquierda y la derecha en Israel. No existe más esa discusión. Ahora la discusión parece ser entre la derecha y la derecha, entre dos grupos así. Yo acabo de publicar un artículo en la prensa israelí en donde sostengo que tuvo mucha repercusión, perdón por la jactancia, mucho me entrevistaron después en la radio, etcétera, debido al artículo que se llama ¿Qué es la bibifobia? Ya los que me conocen sabrán a dónde apunto. Pero el tema es que termino diciendo en ese artículo, parecería ser que no hay más debate entre la izquierda y la derecha y que fue reemplazado por un debate entre la derecha y la derecha. No es así. El debate que hay es entre los logros de la derecha y la vacuidad en todas sus tonalidades. Y aquí viene el caso. El partido de Gideon Sa'ar, que se presenta, y es un partido compuesto por gente que proviene del Likud, sin ninguna duda. Víctor citó a Benny Begin y les aseguro que en los próximos días van a sumarse más y más y más. Todos aquellos que fueron echados del Likud, rechazados, que no entraron, todos los frustrados del Likud van a estar en este partido sin ninguna duda. Y los están dosificando día a día, cada semana entre otro, para generar un clima de que el partido está en crecimiento. No lo está en retroceso. Pero ¿qué prueba tengo yo para decirles que este no es un partido que va a continuar con la línea del Likud? Una muy clara. Ellos dicen
que en ningún caso van a formar gobierno con el Likud, que prefieren formar un gobierno con la izquierda. En pocas palabras, lo que quieren es otro gobierno que no se estanque como el actual. Porque la estabilidad en el gobierno no viene de tener, como muchos creen, cuantos más diputados tengamos, más estable va a ser el gobierno. No es así. Para que el gobierno sea estable, tiene que tener una línea que aquellos que están en el gobierno acepten sin estar protestando por ello todos los días. El gobierno actual tiene muchos diputados. El gobierno de dos cabezas, pero que se pelean todos los días, que no se llevan bien, que cada uno tira hacia otro lado, entonces no es un gobierno funcional. Ese es el gobierno al que quiere llevar un partido como el Tikva Hadashah o la Nueva Esperanza de Gideon Sa'ar, porque lo dicen ellos, no lo estoy inventando, no se los estoy atribuyendo yo. Ellos dicen que van a formar un gobierno con la izquierda. Bueno, si es un gobierno con la izquierda, va a ser un gobierno de centro, estos gobiernos que están paralizados. Y Israel necesita muchas acciones decididamente del campo de la derecha para poder prosperar. Una de ellas es la reforma judicial de la que les iba a hablar antes. Una reforma que no se va a producir si el gobierno no va a ser un gobierno del Likud. Ahora, si el gobierno es del Likud y a él se suman otros partidos, así podrá funcionar perfectamente. Pero no si ya de antemano, como el de Gideon Sa'ar, expresa que su predilección es formar un gobierno con la izquierda. Y creo y no importa que venga la figura de Benny Begin, puede venir la figura de quienes quieran. Es decir, aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de ideas. Y si las personas adecuadas están al servicio de las ideas no adecuadas, el gobierno tampoco va a funcionar. Esa es la respuesta para Víctor, pero espero que no haya mucha gente entre la audiencia a quien se le escaparon muchos de los datos que di. A ellos les puedo dar una introducción más amplia si me lo solicitan. Quiero decirte, Gustavo, quiero decirte que me están llegando muchos comentarios que son escritos vía Facebook, porque de verdad que hay mucha gente en Facebook, son todos positivos diciendo excelente, magnífico, qué buena charla. Pero es que yo estoy escribiendo yo. Hay saludos que te están mandando, de hecho, de gente que se vuelve a reencontrar con vos, pero hay preguntas que nos están haciendo, Gustavo, de carácter general, saliendo un poquitito de la política interna israelí, Me alegro. que está ligado también con lo que estuviste haciendo mención previamente sobre la política norteamericana y cómo esto influye con Israel. Y algunas de ellas que nos van haciendo, yo creo que las vas a poder ir mechando una con la otra. Me preguntan sobre la relación o la posible relación que vaya a tener Israel con Arabia Saudita, como así también si pensás que Biden va a trabajar por la paz, así como lo hizo Trump en el último tiempo. Y también una pregunta central es, ¿qué va a suceder con el acuerdo nuclear con Irán, por supuesto, bajo la administración Biden? Vamos a tratar de ser respetuosos con todos los gobiernos. Todos trabajan por la paz. Es decir, yo no conozco muchos gobiernos que digan yo quiero guerra. Bueno, salvo Irán. Pero un gobierno democrático siempre trabaja por la paz. También el de Obama. La pregunta no es tanto si quiere trabajar por la paz o no, sino cómo entiende que se va a llegar a la paz. Ese es el punto fundamental. ¿Cómo cree usted cuáles son los medios que va a arbitrar para llegar a la paz? Cuando los medios que va a arbitrar son ceder, presionar a Israel, sostener a la hermandad musulmana, estoy hablando ahora de lo que hizo Obama, incluso llegar a ponerse del lado del fundamentalismo islámico en Egipto, cuando fue el golpe de Sisi en Egipto. Es decir, una política obviamente pro-islamista no iba a llevar nunca a la paz. Uno puede cantar paz, 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 pero si hace exactamente lo contrario, no va a alcanzar la paz. Ahora bien, no creo que el gobierno de Biden vaya a ser una tercera etapa de Obama. Además que él lo dijo. Él dijo, este no es el tercer gobierno de Obama, es el primer gobierno de Biden, y el mundo está completamente distinto al que recibió Obama, lo que es rigurosamente cierto. Les voy a citar al respecto un artículo que apareció hace cosa de un mes en el New York Times, y de esto quiero hablar un ratito, porque
me va a acercar a hablar a uno de los grandes desafíos que tiene Israel en el 2021, que no está referido a la política, sino a la comunidad judía norteamericana. Hay un periodista que es mi favorito en Israel, que se llama Amnon Lord, y que cuando se refiere a este tipo de judíos que en Estados Unidos se llaman liberals, y nosotros los llamaríamos izquierdistas, que son totalmente desjudaizados, que más que nada son judíos étnicos y que utilizan, muchos de ellos, su pertenencia judía para promover ideas que son perfectamente legítimas, porque no son judaísmo. Esos judíos son los que dictan el accionar de la comunidad judía norteamericana hoy. Y por eso hay un divorcio tan lamentable y visible y patente entre Israel y la comunidad judía norteamericana. Y ese es el gran desafío en el 2021. Amnon Lord decía, los llama los judíos del New York Times. ¿Por qué? Porque el New York Times es el vocero exacto de ese tipo de judíos y es un órgano básicamente propagandístico de la izquierda que tiene una historia trágica, incluso durante el Holocausto. Hace poco, les decía hace un mes, uno de los principales autores del New York Times, que es Bret Stephens, escribió un artículo llamado On Iran, Biden Can Bide His Time. Sobre Irán, Biden puede tomarse su tiempo. Y en él dice, y era importante decirles quién viene, porque no lo está escribiendo un periodista conservador, lo está escribiendo Stephens. Él dice que de ninguna manera la nueva administración debe volver rápidamente al acuerdo nuclear con Irán, que no se puede arruinar los logros de los acuerdos de Abraham que se concretaron gracias a Trump. Por lo tanto, ese tipo de artículos que más o menos te permiten detectar la atmósfera que se vive en la izquierda norteamericana son los que más alientan. Porque él está diciendo, está claro que el acuerdo, digamos, ¿sí? No lo dice así porque tiene que mostrar que ellos saben más, pero básicamente se desprende que está claro que el acuerdo con Irán fue un error y por lo tanto no pueden volver rápidamente a él, y no poder volver rápidamente quiere decir no volver. Así que yo no creo que Biden se apresure a volver al acuerdo con Irán. Irán está desesperado por firmar nuevamente el acuerdo, porque la situación que vive Irán hoy en día está al borde de la catástrofe. La inflación es altísima, la desocupación es altísima. Han demostrado ser un tigre de papel, porque cada vez que hay un ataque supuestamente israelí contra blancos iraníes en Siria o en Irán, la respuesta es, los vamos a matar, ya van a ver, etcétera, etcétera, y no pasa nada. Y yo no estoy tratando de tentar al diablo. Está claro que son mucho menos poderosos de lo que creían, son tan asesinos como se plantean, pero menos poderosos. Para hacer el atentado en la AMIA no hacía falta ser muy poderoso, porque la Argentina era un blanco, como ellos mismos lo definieron, fácil. En todo caso, Irán está realmente desesperado por rehacer el acuerdo, pero aún los europeos, que son total y absolutamente miopes en estos temas y buscan solamente su beneficio comercial sin importarles absolutamente nada, uno tiene que solamente pensar que cuando se firmó en el 2015 el acuerdo con Irán, un país como Alemania estaba dispuesto a firmar y presionaba para firmar la versión más nefasta del acuerdo, aquel en donde Irán ni era controlado básicamente, en donde podían tener armas nucleares cuando quisieran. Y para colmo, cuando Israel se oponía a esto, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, que debería lavarse la boca con jabón antes de criticar a Israel, decía, esto es una reacción histérica de estos israelíes, etc. Las cosas ahora no van a volver nunca a esa situación. Por lo tanto, yo creo que en el tema Irán, en donde el riesgo, ahí sí, el peligro para Israel es existencial, Biden va a ser mucho más moderado que Obama y no va a volver a este acuerdo a toda costa. Estados Unidos puede esperar tranquilamente 4 años antes de volver al acuerdo. Salvo, si el presidente fuera Obama,
él vendría otra vez con el típico procedimiento izquierdista. No, pero yo tengo una idea, que la idea es que si firmamos la paz, Irán se va a tranquilizar y se va a apaciguar, etcétera, y baja la idea a la realidad. La realidad no responde, sale todo mal, pero él sigue insistiendo en que la idea debe ser así. Así que, si bien no hay que bajar la alerta con respecto al peligro existencial que representa Irán, no creo que el gobierno norteamericano empuje en esa dirección. Estoy más preocupado porque va a empujar en la dirección de la causa palestina. Y eso no es un peligro existencial para Israel, pero lamentablemente nos va a hacer retroceder de los logros de la paz y va a demorar más la paz. En la pregunta que hicieron se mencionaba específicamente Arabia Saudita. Mi opinión es que si Trump hubiera ganado las elecciones, ya habría paz con Arabia Saudita. Ahora, la situación está ahora generando cierta incertidumbre y todo el mundo quiere ver hacia dónde apunta Biden, y hasta que no sea clara cuál es su postura, pocos países van a seguir. Había algunos que ya estaban al borde de normalizar sus relaciones con Israel. Ya se escuchaba en el mismo país, Indonesia, Mauritania, Pakistán incluso. Y ahora van a esperar. Lamentablemente esto va a llevar más tiempo, pero bueno, así es la vida. Vivimos durante 70 años sin Mauritania, Indonesia, vamos a vivir algunos años más sin que esto represente una crisis para Israel. Bien, tengo más preguntas por escrito, pero si te parece, Gustavo, volvemos a la gente a ver si alguno tiene ganas de hacer alguna otra pregunta. Lo veo a Natalio que también quiere decir algo. Natalio, acordate que está silenciado. Vuelvo a preguntar a la gente si alguno tiene ganas de levantar la mano de los que asistieron y hacer alguna pregunta a Gustavo. Estamos en vivo, son las 12:15 de la noche en Israel, 7:15 de la tarde acá en Argentina. ¿Alguno de los asistentes tiene ganas de hacer alguna pregunta en vivo, de los que tienen la cámara prendida? A ver. Si no hay nadie, lo hago yo, Ilan. Si nadie se presenta, si no, dejamos algo en alguno de los asistentes, no hay problema. Me las van mandando por escrito, pero si querés, Natalio, hacer a vos y después volvemos a las preguntas de la gente. Gustavo, la pregunta concretamente tiene que ver con Trump. Tiene que ver con Trump por el hecho de que vos describiste en gran parte los logros evidentes y notorios en el Medio Oriente, pero por otro lado es un presidente, o ahora expresidente, que ha tenido facetas o ha tenido apoyos de gente que son completamente reacia al judaísmo, al sionismo. Me estoy refiriendo a sectores de ultraderecha que han cometido no pocos atentados terroristas contra judíos, contra negros, contra otros grupos en los Estados Unidos. ¿Cómo se puede conjugar, cómo se puede entender esta dicotomía existente entre un expresidente ahora tan fuertemente pro-israelí y por otro lado un expresidente que ha demostrado tener, perdón el término, cierta miopía a la hora de gobernar, ningunear al corona, maltratar a los asesores que están alrededor, generar renuncias, fisuras en el Partido Republicano, apoyarse en algunos de los sectores más duros de la derecha norteamericana? ¿Cómo se conjuga esto con el apoyo a Israel? Los aspectos que se refieren a la personalidad de Trump yo los saltearía, porque la política de un país no la define la personalidad de un presidente, y no cabe ninguna duda de que la personalidad de Trump es controversial y muchas veces declaraciones impulsivas o lo que fuere. Así que me voy a concentrar en la parte política y no en la psicológica, porque además que influye menos en todo lo que tiene que ver con la política, mucho menos. Uno no puede controlar a quiénes son los que te apoyan. Es decir, uno puede distanciarse, pero es decir, el partido nazi norteamericano, para digamos, ponerlo de la manera más brutal posible, Natalio. Ustedes saben que en Estados Unidos hay un American Nazi Party, un partido nazi. Tienen poquísimos miembros, pero el solo hecho de que exista ya nos produce escozor. Pero yo les pregunto, ¿ellos prefieren que el presidente sea Obama o sea Trump? ¿Qué puedo hacer al respecto? Seguro que prefieren que sea Trump, primero porque es blanco. Pero uno no puede estar controlando en un país democrático de 300 millones de habitantes quiénes son los que te apoyan y quiénes no son los que te apoyan. Trump en ningún momento
generó cierta reciprocidad para esos grupos. En ningún momento. Es más, algunos de los asesores que se retiraron o que fueron encaminados a retirarse por Trump, a los que vos aludiste, se retiraron precisamente por eso, porque estaban más a la derecha, para ponerlo en términos claros, que Trump. Por ejemplo, John Bolton es uno de ellos, que también era muy pro-israelí, pero se fue por ese motivo, porque él estaba más a la derecha de lo que Trump quería. De todos modos, yo no me detendría en grupúsculos, porque no afectan a la vida de los Estados Unidos. Es como si... ahí está, es un excelente ejemplo. En la Argentina existe la revista Cabildo, ¿verdad? Que filo nazi. ¿Ustedes creen que ellos prefieren a Cristina o a Macri? Seguro que entre los dos males prefieren a Macri, pero eso no lo compromete a Macri, ni a ninguno que esté cerca. Siempre vas a encontrar grupúsculos irrepresentativos, así que no me detendría en eso ni un minuto. Lo fundamental hoy en día está pasando por la línea central del Partido Demócrata, porque yo también podría tomar a los grupos más locos, demenciales de la izquierda norteamericana y decir, miren quiénes están apoyando a Biden, es una locura, pero uno no puede basarse en eso, tiene que escuchar más o menos lo que la línea central de un partido está diciendo. Esto también tiene aplicación levemente a la nueva derecha europea, sobre la que muchos debaten en qué medida Israel debería reciprocar la amistad que ellos les están ofreciendo básicamente al Estado de Israel. Pero es otro tema. Hoy estamos en los desafíos del 2021. No sé si te respondí, Natalio. No, bueno, sí sé que te respondí, lo que no sé si estás contento con la respuesta. Lo veo a Leo Abadi, que está con la mano levantada. Imagino que tiene ganas de hacer una pregunta. Le pido a Leo que se active el micrófono. Leo, te escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes, Gustavo. Hola. La pregunta es esta. A ver, todos tenemos miedo de que Biden sea Obama. Ahora, ¿qué pasaría si Biden fuera Clinton, por ejemplo? Biden es Clinton. No, esa no es una pregunta. Es Clinton. Es más o menos en la misma línea. Y Clinton no tuvo una actitud hostil hacia Israel. Obama tuvo una actitud hostil hacia Israel. Aparte que lo decía él. Él decía, para que Estados Unidos pueda jugar un rol de mediador en Medio Oriente, tiene que divorciarse de Israel. Lo decía él. ¿No? Insisto, lo mejor es citar cómo cada uno se percibe. Clinton es la línea moderada dentro del Partido Demócrata y es más o menos igual que la de Obama. Así que no, insisto, esa línea no va a volver a Irán como hizo Obama, y eso pone en descanso a nuestra alarma existencial. Pero en cuanto a la causa palestina, es posible que se traten de acercar, y si lo hacen, lo que van a lograr es retrasar el camino hacia la paz que venía bien acelerado en estos últimos años. Aprovecho, Gustavo, tenía, no sé si llamarlo sorpresa, puede ser sorpresa porque es algo inesperado, una imagen para mostrarte y me gustaría ver cuál es tu opinión al respecto. Si me lo permitís, lo voy a compartir también con toda la gente. La imagen es esta. Creo que un poquito estuvimos conversando en la previa sobre esto. El cambio en Twitter de la cuenta durante un tiempo de la Embajada de Estados Unidos en Israel, que por un momento se llamó Embajada de Estados Unidos en Israel, la Ribera Occidental y en Gaza. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Es un... No me gusta, la cancha? No me gusta, pero no me detendría no me detendría en un detalle formal. Puede ser que sea un detalle formal con el que ellos quieran decir, miren, aquí estamos nosotros y somos nosotros y nuestra política es distinta, y ahí se queden. Digamos, en términos prácticos eso no afecta a Israel en lo más mínimo. Nada. Y hay que basarse por ahora en eso. Es una formalidad. Ahora, si me dijeras, por ejemplo,
que de aquí en adelante, algo que logró el gobierno israelí, es que en los mapas norteamericanos el Golán esté como parte de Israel, y de aquí en adelante eso se revierta, ahí sí ya podemos empezar a preocuparnos. Pero esta mención de a dónde cubre la embajada norteamericana no me parece algo alarmante. Bien. Vuelvo sobre algo de lo que hiciste mención antes y ya voy con Facundo Bianco, que me parece que tiene una pregunta para hacer, que me mandaron también por el chat y me parece que está buena porque es una introspección por lo menos a la sociedad israelí en su interior, y dice: ¿cómo ven en general los israelíes los crecientes acuerdos de paz y las posibles inversiones de países árabes en Israel? ¿Hay algún resquemor o temor de una posible creciente desisraelización o desjudeización en el país? No entiendo muy bien por dónde pasaría la desjudaización. Israel quiere tener excelentes relaciones con todo el mundo. Y el hecho de, yo no sé, ya creo que, no sé si exagero con las cifras, me parece que ya casi 1 millón de israelíes visitaron Dubái y los vuelos no se detienen. Y eso que estamos en pandemia. No quiero ni pensar qué va a pasar cuando termine la pandemia. ¿En qué medida podría desjudaizar a Israel tener buena relación con los países árabes? Si la aclararas un poco mejor a qué te referís, Facundo, ¿cómo estás? Encantado de contestarte. Ahí, no fue Facundo quien hizo la pregunta, fue otra persona. Facundo tenía la mano levantada, por eso vi justo, entonces... Bueno, el que hizo la pregunta, si la quiere aclarar un poco más, encantado. Así como está formulada, les digo, no hay por qué temer, todo lo contrario. Cuanto más países firmen paz con Israel, más felices vamos a estar los israelíes. Bien, le doy mientras tanto la palabra a Facundo y buscamos a la persona, Gustavo, que hizo la pregunta. Así que, Facundo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Gustavo? Nuevamente, un gusto como siempre. Voy a hablar de algo que escuché al principio de la charla y en todo. Vos hacés por ahí una diferencia, como bien dijiste hace un momento, que Biden es más parecido a un Clinton, no a un Obama, que era un reacio total a Israel. Pero bueno, yo por ahí tengo muy presente cuando él pelea con Menachem Begin en el 82 y que Begin le dice esa frase: yo no soy un judío al que le tiemblan las piernas. Entonces, si bien puedes, a ver, yo también pues la clásica, tengo un amigo judío, pero después hago lo que quiero, o como bien decías que Obama hablaba de la paz y después disparaba para donde podía. Mi consulta es, ¿la gente que tiene alrededor Biden no resulta peligrosa justamente para los intereses de Israel? No estamos por ahora parecería serlo, pero ¿qué gente? Vamos a definirlo un poco mejor. Anthony Blinken ha sido designado secretario de Estado. Peligroso obviamente no es, pero esta es la línea que estamos marcando. Él perfectamente puede empujar una vez más hacia presionar a Israel para que firme un tratado con la autoridad palestina. Ahora, alguien podrá decir, ¿qué tiene de malo firmar un tratado? Bueno, es un poco ingenua la pregunta. La autoridad palestina está en manos de gente que quiere destruir Israel y lo dice abiertamente. Entonces, toda tajada que pueda sacar de cualquier acuerdo lo va a utilizar para tratar de seguir destruyéndonos. Quien no vea eso porque no quiere verlo. Ahora, aquí tengo que traer el tema de la comunidad judía norteamericana, porque que Biden haya designado tantos judíos, ya hay varios judíos designados, son todos judíos que Amnon Lord calificaría judíos del New York Times, todos, sin ninguna excepción. Perdón por lo que voy a decir ahora, pero que quiero caracterizar a la persona. Casados con no judíos, en el caso de Blinken se casó por una ceremonia con un sacerdote y un rabino. Ahora, alguien podrá decir que tiene que ver, marca un perfil de lo que ellos sienten como judaísmo. Es una pertenencia muy leve, pero que después pueden utilizar en contra de los judíos, porque si yo soy judío, ¿cómo voy a ser un representante de lo que va en contra de los judíos? Insisto, para aquellos que están pensando que yo vine a criticar algún tipo de actitud de judíos, yo acepto a toda la gente como es, pero quiero decir que el perfil del tipo de judíos del New York Times, que son los que acompañan a Biden, puede despertar algunos temores, como bien decís. Es más, Biden y Harris, la vicepresidenta, están repletos de judíos en su familia. Es decir, los hijos de Biden están casados con judíos. Harris misma está casado con un judío.
Pero claro, no son judíos muy comprometidos con la vida judía, son judíos que étnicamente descienden de judíos Saben hacer y tienen niches. un mínimo contacto. Saben hacer niches. Y tienen un mínimo contacto. Claro, Claro, es decir, claro. para ellos el judaísmo es más que nada izquierdismo, eso es el judaísmo. Son el ser progre, ser bueno, hacer campañas por la igualdad racial, eso es para ellos el judaísmo. Yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Lo que digo es que esta persona en un cargo político importante en Estados Unidos puede generar la impresión de que él es un judío y por lo tanto va a defender a los intereses judíos. Y aquí viene el tema de la comunidad judía norteamericana. La comunidad judía norteamericana en los últimos años, sobre todo a partir de Obama, se fue deslizando velozmente hacia ese tipo de pertenencia judía. Casi no hay organizaciones judías que representen los intereses judíos en Estados Unidos. Tal vez la ZOA, la Zionist Organization of America, sea una excepción. Pero cada vez que Obama tomaba una medida anti-israelí, ellos salían en defensa de Obama y vinieron tan embalados, que cuando Trump tomaba medidas pro-israelíes, ellos se oponían. La comunidad judía norteamericana, en su vasta mayoría, se opuso a la declaración de que Jerusalén es la capital de Israel y el traslado de la embajada. Es de no creer. Un judío que está mínimamente vinculado con el judaísmo sabe que Jerusalén es nuestra capital eterna y que cualquiera que diga que Jerusalén es nuestra debería generar bailes en las calles. Y esta gente se opuso, no puede creerse el nivel al que han llegado. ¿Qué les va a pasar en la época de Biden? Es un misterio. Yo dudo mucho que sea el momento para ellos para revertirse, pero no sé cuál va a ser el grado de su influencia en el gobierno de Biden por los judíos que está designando Biden, que además, seamos claros, Biden no decide a la gente porque sea o no sea judía, eso también me queda muy claro. Pero si ya lo ha hecho con nada menos que el secretario de Estado, él tendría posibilidades de avanzar causas judías si quisiera. Sería lo más natural que un ministro judío quisiera tener las mejores relaciones del mundo con Israel. Sería muy natural, no tiene esto nada de conspirativo, pero no va a ocurrir, porque es un perfil de judío como el que les describí hace poco. Bien. Perfecto. Gracias. Gustavo, tenemos más preguntas. ¿Podemos aprovecharte un ratito más? Sí, claro. Genial. Lo tengo a Héctor Bregman, que te quiere hacer una pregunta. Ahí le estoy pidiendo si puede prender el micrófono. Héctor. Buenas tardes, gracias, encantado. Quiero retrotraer al principio de la explicación, que agradezco mucho. Hizo referencia a una probable o programada reforma judicial, si entendí bien, está. Sintéticamente, porque entiendo que no corresponde ir a lo profundo. ¿Puede usted, por favor, explicarme lineamientos generales en qué consistiría y qué tipo de sectores, porque uno no ignora que existen los tribunales rabínicos, por ejemplo, en qué tipo de sectores estaría enmarcada y quién la sustenta? Gracias. Vamos a hacerla sintéticamente como pedís. Una, la designación de los jueces en Israel es una calamidad. Los jueces son una fotocopiadora. Ellos se designan a sí mismos en reuniones cerradas que nadie conoce. En Estados Unidos los designa el presidente. Aquí debería designarlos por lo menos el poder ejecutivo, tener una intervención en esa designación, tanto el poder ejecutivo como la Knesset. Hasta ahora los jueces se designan a sí mismos, se replican a sí mismos y por eso siempre siguen la misma línea de jueces, lo que se llama activistas en términos judiciales. En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia en Israel tiene un poder que no tiene ninguna Corte Suprema en el mundo. En el mundo. Es un poco largo explicarles cómo, pero básicamente en qué se manifiesta. Ellos derogan leyes. Es decir, la Knesset de Israel, que es el representante de la voluntad popular, promulga leyes con mayoría y después de esfuerzos sobrehumano, porque saben la cantidad de negociaciones que se hacen para generar leyes,
Y viene la Corte Suprema y dice, no, la derogamos. ¿Por qué cada vez vienen con una otra excusa? Y también sería un poco largo explicarlo. Pero en todo caso, se meten en política inmigratoria, en política energética, en política económica. No hay lugar en donde ellos no intervengan para imponer su voluntad política. Esto debe cesar inmediatamente. La gran mayoría de los israelíes cree que hace falta una reforma judicial profunda. Pero si me preguntás sintéticamente en qué consistiría, consistiría en lo que se llama la gobernabilidad. No puede ser que un gobierno elegido por el pueblo no pueda gobernar porque tiene que rendirle cuentas permanentemente al Poder Judicial a quien nadie ha elegido, salvo ellos mismos. Esta es una situación muy desagradable que ha trastocado para mal la democracia israelí y que tiene que ser revertida. Gustavo, aprovecho para traerte y acercarte un poquito a la región, a Latinoamérica. Siempre que hablamos de Israel, solemos hablar de Europa, del mundo árabe, Medio Oriente en general, y no hablamos de Latinoamérica. Y una de las preguntas que nos hicieron, no me acuerdo ya si fue vía Facebook o en el chat del Zoom, nos pregunta cómo ves la relación actual del gobierno de Israel con la postura ideológica del gobierno de Argentina. Y agrego mi parte. En la región de Latinoamérica en general tenemos, por ejemplo, un Bolsonaro y tenemos la continuación de Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo convive Israel con eso? Israel convive con ambas, como ves. Por supuesto que preferimos a la primera y no a la segunda. Creo que Latinoamérica tiene una opción muy clara delante de sus ojos. Lo que pasa es que esto ha sido totalmente trastocado por la pandemia, como todo, y esa opción es Venezuela o no Venezuela. ¿A dónde lleva la política izquierdista? Se ve. Y en la Argentina hay una línea chavista personificada en el kirchnerismo. Es un peligro para la Argentina, para las relaciones con Israel y para Israel. Lo que pasa es que fundamentalmente las comunidades judías latinoamericanas no han vivido este distanciamiento de Israel que ha protagonizado la comunidad judía norteamericana. Y podrían tomar iniciativas para distanciarse de esa posibilidad, y no las toman tampoco, lo que puede hacerlas caer fácilmente en esta línea de alejamiento. Y es lo que más debería preocupar a un judío de cualquier comunidad latinoamericana, tratar de percibir hacia dónde va la dirigencia judía de su comunidad y hacia dónde puede influir en ella por vía de sus propias instituciones, por ejemplo. Bien. Vuelvo a preguntar si alguien del público tiene ganas de hacer alguna pregunta. Víctor, de vuelta. Víctor, te pido que te actives el micrófono nuevamente. Sí, sería interesante, Gustavo, si puedes explicar un poco la situación de la lista conjunta árabe, que aparentemente se está disgregando, inclusive formando un partido árabe sionista. Bueno, un poquito que lo expliques vos que estás ahí en el terreno. Sí, la transformación que ha generado la política en coordinación Trump-Netanyahu también sacude a la comunidad árabe en Israel. Siempre hubo árabes sionistas, pero ahora están saliendo del armario con una gran valentía y se están organizando. Si a alguien le llama la atención esto, trate de pensar por qué me llama la atención. ¿Qué preferís, vivir bajo el gobierno de Israel o preferís vivir bajo el gobierno de el Arafat de turno? De la autoridad palestina, una de las autoridades más corruptas que hay. Y lo único que trae es pobreza y represión. Israel es un país próspero, activo. ¿Qué preferís, ser israelí o palestino? Vos, árabe israelí. Y obviamente, quien quiera pensar en un futuro digno para él y para sus hijos, la preferencia por Israel cae de madura. Ahora, esto es lo que está ocurriendo en muchos árabes y está claro, según las encuestas hoy en día, según las encuestas que salen en los diarios habitualmente,
que una buena parte de los árabes israelíes va a votar por el Likud. Eso está clarísimo. La pregunta es ¿cuántos? Pero en cifras que antes eran desconocidas. Ese es un tema. El otro es la lista árabe unida. La lista árabe unida está compuesta por 4 partidos, que van desde el Partido Comunista al Partido Islamista Fanático, y después hay 2 partidos nacionalistas palestinos, uno que quiere destruir Israel hoy y otro que quiere destruir Israel pasado mañana. Básicamente en eso se distingue. Pero, y esta lista comienza a resquebrajarse. En primer lugar, están muy presionados por el hecho de que hay muchos árabes que ya no los van a votar y van a votar a partidos sionistas, tal como el Likud. Las encuestas ya muestran que de 15 miembros de la Knesset ya están bajando a 10, y es posible que cuando lleguemos a las elecciones tengan 8 o 7. De estos 4 partidos, hay uno que manifiesta querer formar gobierno con Netanyahu. Y llamativamente, es el Partido Islámico. Ninguno de los 2 partidos nacionalistas palestinos, que son seculares, ni el Partido Comunista. El Partido Islámico es el que plantea: nosotros queremos para los musulmanes de Israel lo mejor, nosotros queremos ocuparnos de nuestra propia comunidad, y con eso quieren decir alejarnos de los palestinos, está claro, y por lo tanto no vemos ninguna traba en sumarnos a un gobierno de Netanyahu. Si vemos los 2 factores, yo creo que el que más va a prevalecer es el primero, porque no se puede confiar a largo plazo en un partido islámico. Es posible que en estos momentos, sintiendo que hay votantes que prefieren más acercarse a Israel que a la autoridad palestina, el Partido Islámico diga: bueno, esta es la nuestra, tratamos de nosotros representar esa tendencia y ganaremos beneficios por ello. En cambio, el genuino sentimiento de árabes israelíes que quieren ser plenamente israelíes y que todavía no están organizados en un partido es a largo plazo. Así que estos son los 2 procesos que están viviéndose en la comunidad árabe israelí, y lo que hace, de algún modo, agrega a que las próximas elecciones van a ser sumamente interesantes. Ahora, Gustavo, discúlpame, te tengo que interrumpir porque acá es como si fuese en una computadora, cuando escribís algo que no consensúa y te dice error 404 not found. Hace poco, y veo que hay un grupo de compañeros que están acá, que me acompañan en la batalla que llevamos a diario en algunas redes sociales, algunos pseudoanalistas o podemos decir investigadores del Medio Oriente y demás, se hicieron eco de un informe de una organización que ahora parece ser la, en mayúscula, Organización de Derechos Humanos de Israel, llamada B'Tselem, respecto a que Israel es un país que comete apartheid. Pero yo no entiendo algo. Me dicen por un lado que es un país apartheid y vos me hablás de 4 listas que representan a minorías religiosas o étnicas dentro de Israel. ¿Cómo es esto? Porque no termino de entender bien. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pero la pregunta se la tendrías que hacer a B'Tselem. B'Tselem es un partido político antisionista, básicamente. Eso es lo que es B'Tselem. B'Tselem quiere destruir el Estado judío. Es conocido como tal. Representa al 0,02% de la población israelí. No es nada. Por lo tanto, citarlos a ellos es como que citar a un radical extremo en algo. Ahora, Israel es un país libre y cada uno se expresa como puede, pero salió hace muy poco en un diario israelí un artículo de un árabe israelí que es fantástico. Es decir, no tengo tiempo para traducirlo al castellano y mandárselo, pero lo va a hacer Natalio. Y es que él dice: acabo de leer el informe de B'Tselem que llama a Israel un país apartheid. Yo no entiendo cómo estoy escribiendo en un diario, cómo tenemos jueces, cómo tenemos alcaldes, cómo estamos demandando, cómo tenemos manifestaciones. Llamar a Israel un país apartheid no solamente es un insulto, es una reverenda estupidez. Es decir, uno con llegar a Israel y abrir los ojos se da cuenta de que es ridículo lo que está planteando quien trae ese insulto. Pero en fin, si escuchamos gente que dice que Israel es un país nazi, imagínate cuánto menos nos sacude escuchar que alguien diga que es un país apartheid. Lo importante que dice este árabe que escribe este artículo al que me refiero es que B'Tselem es un insulto a los negros sudafricanos.
que ellos que sufrieron el apartheid tienen que escuchar que un país como Israel es apartheid. Entonces ¿de qué se quejaron toda la vida? Si esto es todo lo malo. Es notable ese artículo. Pero todo lo que le sugiero es, si yo traigo como fuente a Pedro Brieger y digo, mirá lo que dice este tipo, ¿cómo lo explicamos? Y lo explicamos como Pedro Brieger es un personaje del autoodio y le falta un tornillo. Así lo explicamos, no porque lo que diga merece ser respondido. Voy a darte un pequeño respiro, Gustavo, para que tomes un sorbo ahí del café que tenés al lado. Me pediste al principio que pregunte desde dónde nos están mirando, te voy a responder. Desde Uruguay, desde México, desde Brasil, desde Rosario, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Flores, La Plata, Almagro, Gualeguaychú, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Ushuaia, Tierra del Fuego, Córdoba, me escriben acá, y seguramente alguno más me va a ir escribiendo a lo largo de la entrevista. Bueno, veo quién está hablando, porque por un lado decís Uruguay, México, y por otro lado decís, y Flores, casi me decís las calles en donde están escribiendo. Creo que tenías una predilección por uno de los países al que desmenuzás mucho más. Pero me alegro mucho que sea tan amplia la audiencia y le mando un saludo a todos los rincones de la tierra. Somos federales e internacionales. Así nos definimos en Comunidades Plus. Sé que me está escribiendo acá por privado en tono amenazante Natalio, me dice, quiero hacer una pregunta. Así que le vamos a dar la palabra al director del periódico Comunidades que tiene ganas de hacerte una pregunta. ¿Hay un periódico Comunidades? Comunidades Plus. Comunidades Plus. Subsistimos, todavía estamos. Gustavo, hablamos antes de Irán, o por lo menos citaste Irán. Yo parcialmente comparto lo que vos decís respecto a la peligrosidad o no peligrosidad de Irán. Yo no creo particularmente que Irán aparezca o sea un Estado tan débil como lo estamos viendo por las sanciones, etcétera, etcétera. Creo que ciertas maniobras militares que se han hecho en los últimos días, en los últimos tiempos, han demostrado que todavía los iraníes han tenido y tienen un desarrollo militar importante y amenazador para la región. Pero no quiero hablar ahora de Irán. Quiero hablar de otra potencia regional de la cual se la cita muy poco, que es Turquía. Y en el hecho del sentido que Turquía, que es un país sunita, a diferencia de Irán, que es chiita, parece tener una relación de una ambivalencia un tanto enfermiza con el Estado de Israel, o por lo menos a través de Erdogan. Hay un lenguaje nacionalista en el discurso de Erdogan, apoyamos la causa palestina, transformamos a líderes de Hamas en ciudadanos turcos para que no sean atacados por Israel, flamean banderas turcas en Jerusalén Oriental, en algunos lugares se ha visto esto perfectamente bien, y hay lo que se llama la corriente neo-otomanismo, la idea de transformar un Medio Oriente otomano, no militarmente hablando, sino políticamente hablando. Pero por otro lado, hay una enorme cantidad de ciudadanos turcos que trabajan en Israel. Ha habido una cantidad de israelíes que han viajado y todavía quizás viajan a Israel también. Y ahora me entero hoy que Israel es el principal comprador de aluminio de Turquía y que Turquía le vende naturalmente gustosamente esta cuestión. ¿Por dónde pasa el eje en la relación entre Turquía e Israel? Y si va a tender a una mayor normalización o una mayor lógica en función del marco del efecto del Pacto de Abraham, o de los pactos de Abraham que han traído el acercamiento al mundo sunita a Israel. Te diría sí, se da una paradoja. En la década de 50 Israel para defenderse de la hostilidad de los árabes, se acercó mucho a las dos potencias musulmanas no árabes de la región, que eran Irán y Turquía. Y en los últimos años, para defenderse de Irán y Turquía, se ha acercado mucho a los países árabes, lo que es una notable paradoja histórica. Hay algunos líderes en el mundo, no muchos, que son profundamente judeófobos ellos, y entonces les cuesta llevar una política que beneficie a su propio país si la deben pagar con un acercamiento hacia Israel y los judíos. Por ejemplo, el primer ministro de Malasia durante mucho tiempo, Muhammad Muatir, es básicamente filonazi, y otro es Erdogan. Erdogan tiene una obsesión con Israel, que es personal.
muchos líderes que se encontraron con él, no israelíes, llegaron a la conclusión que escribieron: Erdogan odia a Israel. Por lo tanto, a mí me parece que si bien hace poco Erdogan ha hecho gestos de querer volver a acercarse a Israel, incluso lo dijo en una declaración, Israel hizo bien en responder fríamente al respecto, porque dijo: no hay ninguna forma de acercarnos mientras haya una sede del Hamas en Turquía, que está activa. Es decir, que Israel en este momento está tan fuerte que él puede poner condiciones para un reacercamiento. Pero me parece bien que se ponga fuerte Israel al respecto, porque mientras esté Erdogan, no creo que a largo plazo pueda prosperar ningún tipo de acercamiento. Y Turquía en este momento, si bien le convendría mucho acercarse a Israel, tiene un líder que no lo permitía. Otro que ya no vive es Chávez. Chávez también entraba en esa categoría. Era algo, él mismo decía que era visceral su odio por Israel. Y ni si, aún en contra de sus propios intereses iba a actuar si el beneficio le costaba en acercamiento a Israel. Creo que esa es la situación y eso explica lo que llamabas ambigüedad. Bien. Ilan, ¿te parece que entremos en la última? Sí, yo ya estaba justamente por empezar de a poco. Creo, Gustavo, que hemos paseado, hemos andado por muchos de los temas, y quienes me incluyo en este grupo te seguimos y te leemos en la cotidianeidad de los días, de las semanas. Estamos más que contentos y agradecidos por sobre todo por el espacio y por el tiempo que nos dedicaste en el día de hoy. Quería preguntarte, Gustavo, si vos tenés ganas para el cierre, si tenés ganas de hacer algún comentario más, algún cierre de alguno de los temas que estuvimos viendo, y sobre todo haciendo un énfasis en esto de los desafíos de Israel para el 2021, que se viene de una forma compleja. Se espera que dentro de poco, casi ni hablamos del tema de vacunación, pero creo que para marzo se espera, creo que la mayoría de la población de más de 16 o 18 años ya esté casi completamente vacunada. Si tenés ganas de cerrar con cualquiera de los temas de los que estuvimos hablando. Te diría así, que los grandes desafíos de Israel se van a dirimir muy pronto. Vamos a saber cuáles son esos desafíos una vez que superemos a la pandemia y una vez que tengamos elecciones definitivas, espero. Porque ahí se va a saber qué tipo de gobierno tiene Israel y entonces cómo va a poder asumir esos desafíos. La pandemia, aquí por lo menos ya se ve la luz al final del túnel. Estos días han sido una carrera contra el tiempo, porque la vacunación a toda la población avanza aceleradamente, con una eficiencia que yo he visto con mis propios ojos, pero al mismo tiempo los contagios también. Entonces la carrera es contra el tiempo. Una vez que el 70% de la población esté vacunada, ahí se puede indicar que la pandemia está en vías de extinción. Y yo creo que vamos a llegar bastante pronto a esa situación. Y ahí se va a despejar un poco la situación en Israel como para generar un boom económico que es previsible para después de la pandemia, y todo lo demás, las actividades culturales, la vida científica, todo aquello que hace al Israel efervescente que conocemos. Y la otra parte es también las elecciones aquí, en qué medida van a reflejar los cambios que se dieron en Estados Unidos, porque un gobierno que surja en Israel, que sea más o menos el de Biden aquí, ya sería un retroceso muy importante, no solamente un poco importante como el que marca el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Así que después de las elecciones aquí, sugiero que hagamos otro encuentro que se llame Los Desafíos Ahora en Serio, porque ahí sabremos cuáles son los desafíos. Todo lo que les puedo decir es que los desafíos son muy grandes, pero Israel también lo es. Y teniendo en cuenta la fortaleza con la que estamos munidos en esta época, no me cabe duda de que vamos a superarlos a todos. El único desafío existencial, insisto, es la posibilidad de que Irán obtenga armas nucleares. En eso vale la pena invertir todo, porque si Irán llega a tener armas nucleares, hay algunos, no quiero llamar ingenuos, es quedarme corto, algunos que dicen, bueno, pero igual, ¿vos creés que Irán usaría las armas nucleares si las obtuviera? La respuesta es, primero, no me cabe ninguna duda, pero más allá de eso, ustedes saben lo que significaría para el mundo que un régimen como el de Irán tuviera armas nucleares. Yo no estoy hablando de usarlas, tuviera
enloquecería al mundo entero, porque frente a un loco como el de Corea del Norte, hay que actuar con guantes de seda todo el tiempo, no se puede hacer nada que lo enoje demasiado. Esa situación es la que hay que evitar a toda costa, es la prioridad número 1 de Israel. Y el resto no son desafíos existenciales, sino son postergaciones en la gran prosperidad que Israel venía protagonizando en estos años y que esperamos que continúe también en el 2021. Gustavo, qué lujo que nos hemos dado en la tarde de hoy, en la noche, ya madrugada de Israel, 1:05 de la mañana de allá. Te invito después, Gustavo, a que vuelvas a ver la charla en el Facebook del periódico Comunidades Plus y veas los comentarios, el cariño que te tiene la gente, y desde ya que noto que no es en vano. Así que, Gustavo, gracias. Sí. Gracias a vos, por el tiempo. Muy, Por favor, muy, ha sido- muy feliz de estar con ustedes, hasta cualquier momento. Gracias, Gracias. Gustavo. Desde ya, gracias, Gilan, también por la conducción de este Zoom, como tanto y tan eficientemente lo venís haciendo. Gustavo, no había gente que te escuchaba de Israel, parece que no quieren escucharte de Israel. Pero bueno, la ahora gente duerme. claro, ahora podés ir a descansar y mañana disfrutar los nietos. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por estar y nos vamos a reencontrar si os quiere. Gracias. Gilan, Shabbat Shalom, a gracias. todos. Un saludo grande, Shabbat Shalom, y recuerden los que están dentro del Zoom que pueden anotarse para poder recibir todas las charlas que tenemos desde el periódico Comunidades Plus para no perderse ninguno de nuestros encuentros. Gracias a todos, de verdad ha sido una tarde maravillosa. Gustavo, Shabbat Shalom, buenas noches, y nos despedimos con un poquitito más de música. כולנו פה אותו דבר כמעט